Ajá, broyer, a continuación del story time de cómo crucé la selva del Darién con mis 3 hijos para llegar aquí a los Estados Unidos. Realmente no sé por qué parte voy, si voy por la 4, por la 5, por la 6, por la 7, no sé. Ponete a brollar, mija, y mira ahí para ver cuál es el siguiente episodio. Bueno, ajá, nosotros llegamos a la cenafrón, comimos la huevonada, nos acostamos. Gente, empezó la noche. Ángel no durmió en toda la noche, no durmió para nada, pasó toda la noche llorando. Recuerdo que era un llanto muy sentimental y muy turbio, o sea, como muy, no sé, era un llanto que no era normal en él, de un niño que como que tiene hambre o está fastidiado o está enfermo o se siente mal, no, era un llanto sentimental. Recuerdo que él señalaba hacia el río, ponía la manito, porque nosotros dormíamos con la carpa solamente como con el mosquitero para que entrara brisita, y él señalaba hacia el río. Decía, mamá, mamá, ahí está, mamá, ahí está, ahí está, porque él no hablaba mucho, decía 2, 3 palabras. Entonces yo obviamente lo único que hacía era reprender, yo no sabía qué me estaba diciendo, en algún momento o al principio pensé que era porque obviamente yo lo había separado de su papá, como él estaba muy bebé. Y había un señor en la parte de atrás, que yo no sé si que era santero, que lo que era, pero me acuerdo que el señor dijo, me preguntó, ¿tú lo bañaste en ese río? O sea, él estaba en su carpa y yo en la mía, pero se escuchaba, ¿tú lo bañaste en ese río? Y yo le dije, sí, se lo bañé, obvio, para enjuagarlo. Y me dijo, no lo hubiese bañado porque en ese río hay muchas... Entonces los niños son los que perciben eso, los que ven eso, entonces es un peligro para el niño, que no sé qué tal, tú sabes, ajá, creencias de cada quien. Yo lo único que hacía era obviamente reprender y orarle a Dios, porque honestamente Dios iba por delante en mi camino siempre. Me acuerdo que el Señor me dijo, tienes que salir. Ay no, perdón para las personas que creen estas cosas, pero ajá. El Señor me dijo, tienes que salir, meter al niño de cabeza 7 veces al río para que el niño se pueda ir lo que lo está atormentando. Porque según el Señor era como un alma un espíritu que estaba atormentando a Ángel. Y Ángel no durmió en toda la noche. Yo pasé toda la noche despierta. Esa noche yo no dormí para nada, en lo absoluto. Me acuerdo que eran como las 2 o 3 de la tarde más o menos. Y había una zona que era como si fuera a caminar para dentro de la selva, o sea, como de regreso. Y habían como unas matas de plátano que como que los sembraban los guardias de la cenafrón para ellos comer. Yo realmente no sé. Y me acuerdo que ellos se pararon apuntando. Tenían como una linterna y alumbraban hacia allá. Y como que iban a apuntar, como gritándole o como peleando con las personas que estaban allá. Creyendo que eran de los que estaban en el campamento. Y realmente no era nadie. No salió nadie. Nunca salieron personas. Nunca hubo nadie. O sea, yo no sé si eran un fantasma. Bueno, total fue que mis hijas se hicieron las 5 de la mañana y los guardias empezaron a parar a todo el mundo, nos pusieron en fila por nacionalidad, para empezar a caminar. Hermana, a mí se me acumuló el cansancio de la bajada y la subida de la bandera del día anterior y el no haber podido dormir nada en lo absoluto esa noche. O sea, yo te lo juro que yo no sé ni cómo caminé yo digo que, Dios mío, diga el débil fuerte soy. Yo no sé con qué fuerzas, con las fuerzas que me dio Dios, porque realmente no sé. Y llevando a Ángel todo el tiempo cargado, porque les voy a decir algo, ahí todo el mundo lleva peso. Incluso hay personas que llevan bolsos y meten ropa, meten cosas, pertenencias. Y en la selva ya cuando ya no aguantan el peso empiezan a botar todo, mi hermana. Botan ropa, botan de todo. En la selva, te estoy diciendo, eso parece una quincalla. Porque la gente va por ahí botando todo porque ya no pueden con el peso. Entonces todo el mundo iba sacando cosas de su bolso, botando. Y yo nunca bajé mi peso porque Ángel era Ángel, él pesaba lo mismo siempre, ¿sí me entiendes? Entonces todo el mundo, los bolsos que llevaban tenían la posibilidad de sacarle peso. Y yo, ¿cómo le sacaba peso a Ángel? Bueno, mija, empezamos a caminar. Aquí el tercer día fue el día que, yo tuve, creo que se los puedo jurar, el tercer día fue el día que tuve el encuentro más fuerte que he tenido yo con Dios, yo creo que en toda mi vida. Uno de los encuentros más tremendos, como tú miras la gloria de Dios, porque fue la gloria de Dios lo que yo miré, literal, en ese momento. Me acuerdo que, nuevamente recalco, el miedo de nosotros era obviamente una lluvia, que el río se creciera. Incluso todos los días antes de salir siempre orábamos, mi grupo siempre llevábamos oración, siempre. Y me acuerdo que nosotros empezamos a caminar por una parte, cuando eran como más o menos como las 11 de la mañana, 10, empezamos a caminar por un lugar, por un pedazo, digámoslo así, donde no había montaña, no había nada donde subirse. Tenías que caminar sí o sí por el río, por el medio del río. O sea, tenías que caminar por el medio del río. Eran como unas
digamos, no eran paredes, porque obviamente nadie iba a construir ahí, pero eran como unas montañas, pero parecían paredes, eran muy altas y donde no había donde montarse. O sea, te obligaba, el paso ese era como de aproximadamente 1 hora que tenías que caminarlo, te obligaba a caminar por el medio del río. No podías ni caminar ni a orilla ni por nada, en el medio del río. Bueno, mi hermana, cuando estamos caminando, yo recuerdo que obviamente todos estábamos diciendo, verga, apúrense, todo el mundo estaba caminando rápido, porque todo el mundo estaba diciendo como que, verga, apúrense, porque aquí se crece el río o algo, y aquí, te lo juro, nena, yo se los juro que ese río se lleva todo lo que esté a su paso. Yo puedo decir que ese río crece hasta 40 metros de altura, porque nos dábamos cuenta, porque mirábamos hacia arriba, los árboles grandísimos que tiene esa selva, mirábamos hacia arriba y veíamos como las matas, las hojas estaban así dobladas y como con sucio. Tú sabes, como cuando pasa un río y deja sucio así entre los árboles. Así lo mirábamos en el copito de las matas. Tú quedas, what the fuck, hasta allá llega el río, hasta allá llega. Bueno, mi hermana, cuando estamos caminando por ese tramo, empezó a llover. Empezó a llover. Y no era una lluvia como el primer día, no. Era lluvia fuerte. O sea, de la nada había un sol brutal, te lo juro, había un sol brutal y de la nada empezó a llover fuerte. Se puso se puso el cielo nublado y empezó a llover. La gente se empezó a desesperar. Todo el mundo empezó a gritar, a correr. ¡Ah! Me acuerdo que Sori, como les digo, siempre iba como al antecito donde iba con el primo, con mi primo. Y yo me acuerdo que yo agarré a mis hijos, los agarré. O sea, todos iban como corriendo hacia adelante y yo más bien los agarré a ellos. Ángel, yo lo tenía cargado. Me da como... agarré a Alexis y a Soribel y nos pusimos así en una rueda. Los agarré de las manos y empezamos a orar. Empezamos a orar porque honestamente yo soy una persona creyente y que desde el día 1 en que yo salí o siempre he tenido a Dios presente. En el medio de la desesperación pude mirar cómo hay tantas personas que pierden por no saber qué hacer en ese momento. Empezó a llover duro y la gente lo que hacía era correr. O sea, fue algo como que todo el mundo se olvidó de Dios. Todo el mundo creyó en ese momento que por sus propias fuerzas podían salvarse. Yo me acuerdo que yo agarré a Sori y a Alexis y les agarré las manos y empezamos a orar. Recuerdo que mi oración fue: Señor, mira a los niños. Tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Había muchos niños. Y mi oración fue: Señor, mira a los niños. Mira cuántos niños hay en este lugar. Señor, tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Padre amado, ten misericordia. Ten misericordia y ten misericordia. La naturaleza es tuya, te pertenece. Fue mi oración. Fervientemente, con una fe, se los juro que... Gente, yo sé que ustedes no me lo van a creer. Esto es para el que lo vive. Yo solo estoy contando lo que yo viví. Y está bien creer o no creer. Tenemos un libre albedrío. Recuerdo que en ese momento, literal, no sé si ustedes han visto como una película donde las nubes estaban negras, el cielo estaba oscuro. Nena, en el momento que yo hice la oración, no transcurrió ni 30 segundos. No transcurrieron ni 30 segundos. Y el cielo hizo esto. Te lo juro. Te lo juro ante Dios. Las nubes se quitaron y salió un sol tan resplandeciente que, mana, yo no vi más lluvia. Yo no vi más lluvia hasta que salí de la selva. No vi más una lluvia. Gente, like para la siguiente parte porque ya se acabó el tiempo.